ser corta. Este día, chicos, vamos a trabajar dos temáticas, ambas relacionadas con el sistema muscular y el esquelético, y obviamente el otro, bueno, es la contracción del músculo. Comentarles pues que para este cómputo van a estudiar más sistemas. En el primero prácticamente solo fue el sistema nervioso. En el segundo que inicia este día van a estudiar el esquelético, el muscular, van a estudiar el sistema circulatorio y el sistema inmunológico. O sea, la información ustedes la revisan, ya estamos con un poquito más. Ya se ubicaron con el sistema de trabajo. Ustedes tienen un documento en PDF que es de donde yo obviamente lo he preparado a partir de las literaturas que aparecen dentro del programa. Sin embargo, las presentaciones pues son ideas cortas. A veces se han tomado algunos compendios dentro de las clases que ya existen en el Internet y solo se le hacen ciertos ajustes. Lo más completo, como les digo, es el documento que está, ¿cómo se llama? En el PDF. ¿Cómo se llama? La unidad prácticamente es sistema muscular. Sin embargo, se les incluye el locomotor como tal, porque ahí pues incluimos el esquelético, ¿verdad? Y en el esquelético pues van el recordatorio de los huesos. Eso se tienen que fijar porque en la presentación no está el esquelético, sin embargo en el PDF sí, que es de donde nosotros vamos a arrancar. Se habla de aparato locomotor porque está comprendiendo en este caso dos sistemas. La palabra aparato incluye, ¿verdad?, varios sistemas. En este caso, el locomotor obviamente está relacionado con el desplazamiento, con la locomoción, ¿verdad?, o con el movimiento. En este caso, si en general podemos decir que está formado por huesos, por articulaciones y ligamentos. Y el muscular, obviamente, por los músculos y tendones que en este caso unen a los huesos. Aquí nos vamos a recordar un poquito de la parte de anatomía humana relacionada a los principales músculos del ser humano y a los principales huesos y algunas modificaciones que en este caso se contraponen dentro de algunos mamíferos o de algunos otros animales. Por ahí vamos a comenzar. Necesitamos recordar algunos conceptos básicos, como es el hecho de que es el sistema óseo, que es el sistema muscular, que es osteología, que en este caso es el estudio de los huesos, el esqueleto, en este caso, que es el armazón formada por todos los huesos y que protege los tejidos blandos de los animales. Eso nos queda bien marcado. Por ejemplo, las costillas están protegiendo a los pulmones. El esternón, ¿verdad?, en general está como protegiendo dentro de la cavidad torácica al corazón, aunque nosotros lo tenemos más hacia el lado izquierdo. Si nosotros hubiéramos abierto el sapo para la primera sesión de laboratorio, íbamos a completar o a comprender de que detrás del esternón se ubica el corazón y que es bien pequeño para el caso de los anfibios. No está ¿cómo se llama?, fusionado con el resto de los huesos como ocurre con el ser humano. ¿Qué más necesitamos recordar? ¿Qué es un hueso y cuál es la composición química en este caso del hueso? La participación que éste tiene dentro de sus tejidos, obviamente internos. En cuanto a la morfología externa, pues vamos a tener 25% de agua, 45% de los minerales, principalmente el fosfato y las sales de carbonato de calcio. Y dentro del 30%,
la parte orgánica, que en este caso sería la que le proporciona la resistencia elástica a los huesos. Y obviamente creo que nos ubicamos que ahí vamos a tener en el interior la médula ósea. La médula ósea va a ser la responsable de la producción de las diferentes células forme o células sanguíneas. De ahí la importancia, ¿verdad?, de la participación de ciertas hormonas. Las hormonas que en este caso va a determinar que exista una buena calidad de sangre va a ser la eritropoyetina. Va a estimular a la médula ósea a que exista una buena producción. Ahí tenemos, creo que eso lo tuvieron que haber visto con Luis Alonso, que es la estructura interna del hueso, que está formada por tejido óseo, por tejido conectivo, por tejido cartilaginoso, la médula ósea, ¿verdad? Y los vasos y los nervios, porque el hueso no es un tejido totalmente muerto. Ustedes revisan esa figura, tenemos que hay médula ósea roja y médula ósea amarilla. Obviamente la roja es la responsable de la formación de las células sanguíneas y la amarilla es un tejido de naturaleza graso y de color amarillo, ¿verdad? Pero se entiende que cuando se habla de médula ósea se habla prácticamente de la roja. Como les digo, yo espero que eso lo hayan visto porque eso nos va a permitir que sea un poco más fácil eh, el estudio de esta parte que es prácticamente como de pasado. Bien, vamos a tener huesos largos, vamos a tener huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. En los largos creo que nos recordamos que el fémur es el de mayor tamaño, el que está en lo que llamamos tradicionalmente pierna, que no es más que el muslo. Perdón. Tenemos el húmero, la tibia y el peroné, el cúbito y el radio. En este caso, si ustedes recuerdan, los huesos largos van a estar principalmente dentro de lo que son los miembros inferiores o los miembros superiores. Los huesos cortos, ¿verdad? Están formados por los huesos, por ejemplo, los huesos del tarso y del carpo. Esto es en la mano y en la región plantar. Los planos, pues, van a estar formados por la escápula. Esos son los ejemplos básicos. La escápula es lo que llamamos tradicionalmente paleta, los huesos del cráneo y los huesos de las costillas. Ya habíamos hablado en nervioso que el cráneo va a proteger al sistema nervioso, principalmente lo que es el encéfalo. Para el caso de las costillas, protegen a los pulmones. ¿Cuál es la fisiología? Eso es lo que nos interesa más. Funciones de los huesos proporcionan sostén al cuerpo, permiten el movimiento, protegen a los órganos internos, son reserva de minerales, ya dijimos que hay calcio, ahí hay fósforo, ahí hay magnesio, están presentes normalmente en sales, por ejemplo, el carbonato de calcio. Y otro proceso importante o de los más relevantes es la producción de las células sanguíneas, a lo que se denomina hematopoiesis y que está relacionado con la médula ósea. Cuando ustedes estudian anatomía, Luis Alonso les da de que tenemos dos divisiones tradicionales cuando estudiamos el sistema esquelético, y es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El apendicular es prácticamente formado por los huesos de los miembros superiores e inferiores, y el axial prácticamente formado por los huesos de la cabeza y los huesos del tronco. Eso, aunque sea información, hay cosas básicas que sí se las puedo preguntar. Bien, tocamos las generalidades de la parte esquelética, la clasificación. El esqueleto axial es lo que yo les decía, los huesos de la cabeza, los huesos del tronco, que serían la columna, las costillas y el esternón. El esqueleto apendicular, ¿verdad?, está formado por los miembros de los huesos anteriores o los miembros anteriores y posteriores. A veces se hace una clasificación particular de los cráneos, del cráneo, perdón, y del torso o tronco, ¿verdad? Luego hay que recordar en este caso cuáles son los huesos, en este caso,
de la cabeza. Para esta parte, normalmente cuando lo evalúo, pongo figuras para que usted recuerde al menos los huesos principales. Por ejemplo, acá eh, tenemos el frontal, el parietal y el occipital. Están también correlacionados a veces con ciertas arterias. Por ejemplo, la arteria temporal, que es la que tenemos a ambos lados de la cabeza y que es un punto de partida a veces para ver cómo está nuestra presión arterial. ¿Verdad? En estos momentos, por ejemplo, ustedes pueden colocar el dedo índice y el dedo medio en las partes, ¿cómo se llama? Izquierda y derecha de los lados de su cabeza y va a sentir las palpitaciones con relación a la presión arterial. Huesos que son bastante sencillos de aprendérselos son los maxilares, los que permiten el movimiento, obviamente, de las mandíbulas, aunque ya se ubican que la mandíbula superior no es móvil, solo la inferior, que es la que normalmente llamamos quijada, que sostiene a los dientes. Bueno, esos son algunos de los huesos principales. Tenemos la parietal, el frontal, el vómer, que de hecho así se llama un examen que se les deja, ¿verdad? Para efectos de algunas condiciones como la sinusitis. La información yo no se la voy a leer, nos tenemos que ubicar con los ejemplos o la parte aplicada. Ahí tenemos otra clasificación, en este caso relacionadas a las vértebras. Y nosotros nos tenemos que ubicar cuántas vértebras tenemos como seres humanos y cómo es la distribución en las diferentes especies, en este caso de animales domésticos, equino, bovino. Por ejemplo, si yo les pregunto de las vértebras que tenemos obviamente en el ser humano, ¿cuáles serían las más abundantes? Las cervicales, las torácicas, las lumbares, las sacras o las coxígenas. En nuestro caso es sacrocoxígeno porque están fusionadas. En la mayoría de los animales obviamente existe cierta separación porque ellos tienen una cola. Nosotros se supone que en el estado de la evolución esa cola se pierde, ¿verdad? Existen ciertos vestigios que en algunos seres humanos están más desarrollados. Bien, pero la pregunta es, ¿cuál de las vértebras son las más abundantes, José David? ¿Serán las cervicales, las torácicas, las lumbares o las sacrocoxígenas? Solo usemos la lógica. A ver. Las torácicas, Son las torácicas, correcto. Si ustedes se fijan en los animales domésticos, también es muy similar, ¿verdad? Pero en algunos casos la cola es bien larga. Por ejemplo, la cola de los gatos es bastante larga. Veamos en el caso de los equinos, miren, hay 7, bueno, en todos prácticamente tenemos 7 cervicales, que son las del cuello, las torácicas, que es de la región, obviamente torácica, o lo que llamamos tradicionalmente caja, la especie, ¿verdad? O el animal que tiene más es el equino, seguido del porcino. Los otros pues tienen menos. Pero ya en las lumbares hay una pequeña diferenciación entre el canino y entre perros y gatos, ¿verdad? Hay 7. En el caso de la sacro disminuye para el caso de los felinos y los caninos, pero aumenta para bovinos y equinos, ¿verdad? Eso tiene que ver con la forma característica del movimiento. Ahora, las coxillas, hay una separación por la presencia de la cola, ¿verdad? Miren, en el que tiene más de coxígeas prácticamente es el cerdo y es el perro, ¿verdad? Tiene de 20 a 23, aunque el felino, ¿verdad? Anda entre 4 y 26. Eso es como algo curioso que puede existir en el caso de los animalitos. Ahí ustedes van a ir viendo cuántas y cuál es la función de cada uno de los tipos que aparecen. Ese es para el caso del ser humano, debemos de recordar, hay 7 cervicales, hay 12 torácicas, 5 lumbares, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas, que es donde están fusionadas, ¿verdad? Que es lo que aparece ahí como color, bueno, no sé qué color es ese, como violeta o
lila, no, violeta, porque el lila es un poco más claro. Entonces, estamos viendo que la columna en este caso tiene una forma característica. No debe de ser muy recta, pero tampoco puede ser curvada. A veces, algunas personas, ¿verdad? Más los que nos dedicamos a la docencia, el hecho a veces de estar mucho tiempo parado y luego sentarnos o acostarnos, desarrollamos una condición que se llama escoliosis, que se conoce como columna en C. Y a veces cuando no tenemos buena higiene de la postura o al momento de agacharnos, agarramos aire, como dicen, cuando en realidad es un espasmo debido a los músculos que inervan o que están a la par, ¿verdad? O sosteniendo junto, ¿verdad? Con la columna el ser humano. Entonces produce cierto dolor, generalmente de origen lumbar. Es ahí donde vamos a tener el mayor problema en cuanto a la parte nociceptora, que es la del dolor. Miren, ahí está como el resumen de todas las vértebras. Miren, ahí nos dice qué hacen las cervicales, qué hacen las torácicas. Acuérdense que lo principal que yo les voy a preguntar en las evaluaciones es la fisiología. Aunque en el examen que lo vamos a postergar, hay cositas ahí anatómicas que son importantes para que usted las recuerde. ¿Verdad? Entonces esa parte se la dejo ahí como para que la revisen después, porque el programa no me pide el esquelético, solo así como generalidades. Sin embargo, lo estoy poniendo porque es importante para cuando trabajemos con los otros animales. Luego tenemos los huesos del tronco. Bueno, ahí lo hice por conveniencia, están los del tronco y luego vienen los del apendicular, pero era por conveniencia para que no se me moviera el documento. En el tronco vamos a tener la clavícula y el omóplato, las costillas, el esternón, las vértebras que forman parte de la columna y la pelvis. Quiero que entendamos, por ejemplo, para el caso de las costillas, si bien es cierto, la materia nos pide en enfoque mamífero y dentro del mamífero del hombre, es importante recordar algunas modificaciones en el caso de los animales inferiores. Por ejemplo, para el caso de las costillas, los sapos, si ustedes la recuerdan, prácticamente no tienen costillas. ¿Verdad? El esternón está muy reducido, ¿verdad? A pesar de que su función va a ser la de proteger el corazón, es bien pequeñito y nosotros con mucha facilidad lo podemos levantar y luego nos queda al descubierto el corazón. Eso es importante de verlo en la siguiente sesión. Ahí están, en este caso, los huesos de las extremidades superiores. Miren, omóplato, clavícula, el brazo obviamente tenemos el húmero, tenemos el cúbito y el radio, y luego tenemos a la mano aparte, ¿verdad? Que en este caso son las falanges, que están formados por falange como tal, la falangina, que es la parte media del dedo, y la falangeta, ¿verdad? Y el resto, pues, son huesos que forman parte del carpo, ¿verdad? Por eso se habla de huesos metacarpianos, que son los huesos propiamente de la mano, y que con el tiempo, ¿verdad? Se van deteriorando. Los que ya tenemos desarrollada una especie de artritis o de artrosis, el cartílago se va dañando y se van deformando, o en español, pandeando los dedos. Nos cuesta moverlos, se nos duermen y sufren ciertas modificaciones que es parte del proceso de la edad. Bueno, ahí están las costillas y el esternón. Las costillas pues son huesos planos, curvos y alargados. Vamos a tener de dos tipos, perdón, esternales o verdaderas, que se articulan con el esternón, y asternales o falsas, que no se articulan, o sea, no están unidas, por eso se habla de costillas falsas. El esternón es un hueso segmentado ubicado en la línea media del tórax, que se articula por medio del cartílago costal con las costillas verdaderas, ¿verdad? Y que obviamente está
por delante del corazón. Ahí tenemos ese esquema, miren. Esas costillas verdaderas están fusionadas, ¿verdad? O unidas directamente con el esternón. Mientras que las costillas falsas, que también se llaman flotantes, bueno, hay costillas flotantes, están separadas de ese esternón. Luego vienen los huesos de las extremidades inferiores. Recordemos, es el fémur el de mayor tamaño. En las aves es un poco distinto porque las aves normalmente son corredoras, están diseñadas para correr un poquito más y no es el fémur el que es el de mayor longitud. A ver quién me lo recuerda, ¿cuál es? ¿O será siempre el fémur? Bueno, eso es parte de la anatomía comparada. En este caso se considera que es la tibia la de mayor tamaño en el caso de las aves. En el hueso del muslo, pues es el fémur. En la pierna propiamente dicha es la tibia y el peroné. Y el equivalente, ¿verdad?, a los huesos de la mano son, en este caso, los tarsos. Allá se hablaba de carpo, aquí es tarso, ¿verdad? Y vamos a tener, obviamente, la primera, la segunda y la tercera falange, ¿verdad? Hay una diferenciación en cuanto a los dedos. Bien, otra parte importante del músculo esquelético son los tendones. Los tendones unen los músculos a los huesos. Esa es su función. Son blanquecinos o de color blanco. Son flexibles, pero no son elásticos, lo que permite el músculo tirar mejor del hueso. A veces existen problemas que se conocen como tendinitis. Luego están las articulaciones, que obviamente es la unión de dos o más huesos y ligamentos. En este caso está formado por tejido fibroso, que es el cartílago. El cartílago, a su vez, está formado por componentes llamados glucosaminoglucanos y que son los que se van dañando o deteriorando con el paso del tiempo. Por eso es que la persona que tiene problemas en las articulaciones no es calcio lo que va a tomar, lo que necesita es glucosaminoglucanos, ¿verdad? Y a veces lo que se usa en medicina popular es el famoso cartílago de tiburón y que se obtiene normalmente de las aletas del tiburón blanco, de ahí la importancia ecológica. El tiburón blanco es un depredador natural de los ecosistemas acuáticos, pero sufre una caza furtiva debido a la obtención no solo de los aceites, sino también del cartílago para la producción de formas farmacéuticas naturales para mejorar. Es bastante caro, pero sí es muy bueno. Bien, hay una clasificación de las articulaciones. Obviamente nos va a interesar la clasificación fisiológica. Vamos a tener sinartrosis, diartrosis y anfiartrosis. En la anatómica tenemos fibrosa, que es, por ejemplo, cartílago puro, o fibrocartilaginosa, que está formado por fibras y también por cartílago. Acuérdense de la fibra, es porque hay colágeno, ¿verdad? Y cartílago es que hay glucosaminoglucano. En la parte sinovial, pues tiene que ver con la presencia de ese líquido que así se llama, que es el sinovial. Y ahí tenemos diferentes tipos. Creo que después aparece la explicación de esa condición. La que nos interesa, como les digo, es la parte relacionada con la función. Miren, tenemos función de las articulaciones, tenemos de deslizamiento, flexión, extensión, hiperextensión, rotación, aducción y abducción. O sea, nosotros podemos mover la extremidad hacia un lado, hacia el otro, en ambos sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, extendiendo el brazo, ¿verdad? O lo contrario, rotarlo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a hacer alguna actividad particular y necesitamos mover las articulaciones.
Hay otra clasificación, valga la redundancia, que se habla de que hay articulaciones móviles y otras que no son móviles y otras que son intermedias, ¿verdad? Que también son importantes de revisar. El sistema tegumentario está también relacionado con el muscular y con el esquelético. Yo aquí solo hago mención prácticamente a la piel porque eso ya es anatomía. Se habla de modificaciones como el caso del pelo, la uña y la pezuña. Ahí nos dice que es la piel, está formada principalmente por las capas epidermis, la dermis y la hipodermis, que va a reaccionar o va a defender, ¿verdad? Las partes internas. Por ejemplo, en la epidermis vamos a localizar la flora microbiana. Flora no es el término adecuado, ahí se me pasó por alto. El término correcto es microbioma o microbiota, que está formado por los diferentes microorganismos que residen en la piel normal de las personas normales sanas y que va a tener una función obviamente protectora de agentes extraños, partículas y otras cosas que puedan dañar o lesionar la piel. Ahí tenemos el esquema básico sobre lo que es el pelo en la piel, que es una característica exclusiva de los mamíferos. Tenemos que hay sebo, o sea, hay glándulas sebáceas responsables del sudor, por eso es que a veces si eliminamos los vellos, ¿verdad? Ya sea que nos afeitemos o el vello de la axila o de la pierna o de otra región, estamos disminuyendo la función natural, ¿verdad? Porque está correlacionado con la producción de sudor. Otra modificación que normalmente existe en las aves son las plumas. Y de acuerdo a eso tenemos diferentes tipos de plumas. Ahí está el esquema de la pluma con sus diferentes características. Y luego se habla de la uña de las aves. Ustedes ven el tipo de pata, eso va a ser característico de la función que realiza, si es acuática, si es terrestre o si está dedicada para el vuelo, la captura de las presas. Luego está el cuerno. El cuerno, miren, el cuerno es una proyección ósea y puntiaguda que nace del hueso frontal. Esa podría ser una pregunta. ¿De qué hueso proviene el cuerno? Se encuentra envuelto por una capa de queratina. Ya sabemos que la queratina es una proteína y la función es de luchar o defenderse. Y ahí está algo que eso me imagino no lo han visto, que es la pezuña. Es una modificación que obviamente van a tener ciertos animalitos. Es una uña muy desarrollada, compuesta de queratina que cubre los dedos de las patas en animales ungulados, del tipo artiodáctilo como la oveja, la cabra, el venado, el camello, el ganado vacuno y el cerdo. Tiene un número par de pezuñas, con dos de ellas mucho más desarrolladas, por lo que se le llama pezuña hendida o pezuña partida. Y ahí está el esquema con sus diferentes partes. Luego está otra modificación relacionada a la pezuña, que es el famoso casco equino, que en este caso es un perisodáctilo. Ahí vamos a tener caballos, asnos, rinocerontes y los tapires. En este caso, el número de las pezuñas es impar, en el anterior es par. Aquí es impar, hay una sola, se conserva una sola y normalmente se habla de un tercer dedo. La función obviamente es la de proteger al tejido vivo, que es el cordón y la distribución de la fuerza hacia el interior de la extremidad o pata. Y ahí vemos la forma característica del casco equino, ¿verdad? No crean que no les duele, a veces las personas les raspan, pero porque se ha crecido mucho y obviamente les ayuda, pero ponerle la herradura a estos animales, pues no crean que no les molesta, ¿verdad?
Estos animales, es cierto, están diseñados para el trote, para correr o estar de pie, necesitan también descansar, ¿verdad? El hecho de que sean animales no quiere decir que no sientan. Bueno, entonces eso era lo principal de la parte del sistema, de la parte del esquelético y el tegumentario. Entonces nos vamos a ir ya a las diapositivas que se relacionan con el aparato locomotor como tal. El aparato locomotor, pues obviamente, como su nombre lo indica, va a estar formado por el sistema muscular y el sistema esquelético. Sin embargo, los cursos de fisiología prácticamente se correlacionan únicamente con la parte muscular. Bien, el conjunto de huesos y de músculos forman lo que llamamos aparato locomotor. Ya había mencionado que la palabra aparato era más extensa e incluye diferentes sistemas. Vamos a tener una gran diversidad de huesos y de articulaciones. Para el caso de los huesos, normalmente se habla de 206. Y si hablamos del músculo, miren, no hay un número así preciso, pero la mayoría de las literaturas que se consultan de la anatomía hablan de más de 650 músculos que actúan obviamente de manera eh, coordinada. ¿Cuáles son las funciones? Recordemos las funciones del esqueleto. Antes de entrar al muscular tenemos que volver a recordar. Dar, sostener y dar forma, proteger los órganos internos y servir de anclaje. Y como les digo, algunas literaturas hablan de 206, otras de 208, porque hay fusión de ciertos órganos. Los huesos, ¿verdad? Diferenciémoslos de cartílago. El hueso es el tejido vivo, duro, que contiene las sustancias orgánicas. Ya dijimos los diferentes tipos que hay, planos, largos, cortos, grandes y pequeños. El cartílago como tal es un tejido blando, dijimos que estaba formado por fibra y además estaba formado por el cartílago propiamente dicho, que son los compuestos que conocemos como glucosaminoglucano. Ese es como el recordatorio de la diferencia entre los huesos de la parte axial y la parte apendicular. ¿Quiénes son y cuál sería, en este caso, la diferencia? Esto ya lo vimos, lo voy a pasar por alto. Me interesa la parte del sistema muscular. Bueno, quizás eso no lo mencioné, pero nos ubicamos en cuanto a la diferencia de la pelvis masculina y de la diferencia de la pelvis femenina. Si se fijan, la diferencia está en que la pelvis femenina obviamente es más pequeña y hay un espacio prudencial entre los huesos que forman parte de la pelvis. Eso va a permitir que se pueda, en este caso, abrir en buen español con facilidad durante el dolor, ¿verdad? O durante el trayecto de lo que es el parto. Los huesos se tienen que, en este caso, ¿verdad? Volver más frágiles para que puedan ser flexibles. O sea, hay una especie de ¿cómo se llama? Desosificación en el caso de la pelvis femenina para que ésta pueda dar a luz. Hay una pequeña modificación. Vean, el sacro es un poco más pequeño con respecto a la pelvis masculina. O sea, hay no, una, eh, una parte notoria entre ambos sistemas. Eso ya lo mencionamos. Ya dijimos que eran las articulaciones móviles, semimóviles, también inmóviles. Y ahí sí ya me detengo a la parte propiamente del sistema muscular. Obviamente está formado por el conjunto de los músculos. Se habla de alrededor de 650
En este caso, nosotros tendríamos que recordar o aprendernos los más comunes, por ejemplo, para el caso del cuello, que permite que nosotros lo movamos de un lado hacia el otro, es el esternocleido mastoideo. También es importante el músculo de la pierna, que llamamos tradicionalmente rodilla, porque es el que vamos a trabajar para el experimento en la práctica número 2, que es el gastrocnemio, ¿verdad? Que son los que tienden a doler cuando estamos caminando. Los músculos que están en la terminación del cuello, ya en comunicación con la espalda, que son los trapecios, que normalmente se tensan cuando tenemos obviamente estrés, malos movimientos, ciertas dificultades, ¿verdad? También pueden haber problemas conocidos como miositis y el músculo también se va a inflamar. Acuérdense que hay una comunicación directa entre músculo, articulación, tendón, hueso y a veces pues se van a tener ciertas dificultades. Revisen, ahí está, por ejemplo, el tríceps, el deltoides, están los bíceps, creo que por ahí vamos a ir viéndolos más adelante para que nos quede un poquito más claro. Igual, ¿verdad? Tenemos que ver la parte micro y la parte macro. La parte macro son los músculos como tales y la parte micro se está refiriendo a la parte molecular. Hay un proceso correlacionado con el sistema muscular. Muchachos, tenemos que recordar cuál es la célula característica, ¿verdad? Así como vimos en nervioso, que era la neurona, y habían otras que son las células gliales que van a darle soporte, que obviamente van a mejorarle el funcionamiento de la neurona durante el impulso. Lo mismo va a suceder en el músculo. Vamos a tener células alargadas con un núcleo, células que también van a ser alargadas con varios núcleos y en este caso con la presencia de estrías transversales. Vamos a ubicarnos. La célula es la fibra muscular. En los libros a veces solo dice célula muscular, ¿verdad? En otros especifica que es un miocito, de donde mio viene de músculo y cito que es la célula. Miocito y la fibra o la célula muscular es lo mismo. El músculo en sí es un tejido u órgano del cuerpo que tiene función de contraerse, obviamente cuando existe una orden adecuada. Se contrae, se acorta y se tira del hueso, después vuelve a su posición original. Ya dijimos también que tenemos alrededor de 650 músculos de acción voluntaria que realizan diferentes movimientos. También en esa figura que ustedes tienen ahí, ven que hay músculos relajados y músculos contraídos. Cuando nosotros tenemos movimientos, vamos caminando, corriendo, saltando, el músculo se va a contraer, pero también a veces produce dolor y necesitamos de relajantes musculares para que el músculo nuevamente se estire y vuelva a realizar las funciones que en este caso le corresponden. En la práctica, nosotros vamos a trabajar con el músculo de la pierna del sapo, que es el gastrocnemio. A ese usted le va a colocar cierto miliamperaje o milivoltios para ver en este caso si pega. ¿Quién me recuerda el voltaje que tiene la célula en general? Hay un dato ahí que se tienen que acordar, que va de un valor a otro en milivoltios. A ver si eso es parte de lo que ya vimos. ¿Quién me lo recuerda? A ver si han estudiado que por ahí... No, era de 20, creo, a 200. Sí, es de menos 20 a menos 200. Habla de menos 20 a menos 200 milivoltios. O sea, la célula tiene su carga, ¿verdad? En el exterior es positivo y en el interior es negativo. Por eso cuando usted le pone carga eléctrica, como lo positivo del exterior de la membrana, obviamente reacciona con ¿cómo se llama? Con el milivoltaje que en este caso le está proporcionando.
¿verdad? Eso es, permítame, solo voy a contestar algo que me están pidiendo. Bien, en este caso, como les digo, tiene esa carga, ¿verdad? El músculo obviamente va a actuar también en función del sistema nervioso. De ahí que se habla de una unión neuromuscular, o sea, va a haber una célula nerviosa o una neurona motora que va a activar la fibra muscular para que se dé el impulso, para que se dé el movimiento. ¿Cuáles son las propiedades que tienen los músculos? Van a ser blandos, pueden deformarse y se pueden contraer. Los músculos los encontramos en la cabeza, en el cuello, en el tronco y en las extremidades. O sea, tiene muy parecida la clasificación como el sistema esquelético. Tenemos que aprendernos o recordar obviamente los principales. De acuerdo a su forma pueden ser anchos y planos, largos o fusiformes, cortos u orbiculares y también pueden ser circulares. Los anchos y planos están relacionados con el tórax y con el abdomen, protegen los órganos delicados e intervienen en movimientos de respiración. Los largos o fusiformes forman parte del aparato locomotor, que son los brazos y las piernas. El músculo es mucho más largo. Los cortos u orbiculares son pequeños que funcionan con estructuras particulares, como es la boca y los ojos. Y circulares tienen forma de anillo y cierran diferentes conductos del cuerpo, como ocurre con la vejiga urinaria. Bueno, ¿cuáles son los músculos en la cabeza? ¿Cuáles son los músculos en el cuello? En la cabeza vamos a tener los maceteros, los orbiculares de los labios, los orbiculares de los ojos. Dijimos que orbiculares son cortos. Los bucinadores, que son los que utilizamos para soplar o silbar. Para el caso del cuello vamos a tener el esternocleidomastoideo y los que utilizan para mover, ¿verdad? La cabeza o el cuello hacia atrás, que es el espleno. Ahí están, miren, el músculo frontal, los auriculares de los ojos, el músculo temporal, el bucinador, el risorio, el trapecio, el externo. De ahí quizás en el cuello el más importante obviamente es el esternocleidomastoideo. Si hablamos de la cabeza, pues tienen igual importancia los orbiculares de los ojos y los orbiculares de los labios, pero también el frontal con el temporal. En el caso del tronco, ¿verdad? Tienen la función relacionada con la respiración. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos sistema respiratorio, que son los músculos intercostales que pueden ser internos o pueden ser externos, que van a estar correlacionados con el proceso de la inspiración o la expiración, que sería el ingreso de aire, ¿verdad? Y la salida de aire, que sería obviamente durante la relajación. También en la respiración participan los serratos, que tienen forma de sierra, y el diafragma que separa el tórax del abdomen. El diafragma juega un papel bien importante, por eso es que si alguien nos pega un puñetazo en el diafragma, decimos en buen salvadoreño, nos saca el aire, porque este juega un papel importante durante la respiración. Se contrae o se relaja dependiendo del proceso. Los pectorales, ¿verdad? Son los del pecho. Sí, están relacionados con el pecho, pero también sirven para mover los brazos hacia adelante y los dorsales que los mueven hacia atrás. Los trapecios elevan el hombro y mantienen vertical la cabeza. En los brazos tenemos el deltoides, que forma el hombro, el bíceps, que flexiona el brazo, el tríceps, que extiende el antebrazo, los pronadores y supinadores, que hacen girar la muñeca y la mano. Y también tenemos flexores y extensores de los dedos, que son los músculos de la mano. Ahí está en general dentro de la capa media. Ahí está el pectoral, ¿verdad? Que
están en la región de la caja, ¿verdad? La parte media obviamente el tronco, pero también se relaciona con el movimiento del brazo. Los pectorales, ¿verdad? Son los que yo les decía tradicionalmente del pecho y que son los que busca desarrollar la persona que hace gimnasio, ¿verdad? Que va al gimnasio. Los serratos, miren, tienen forma de sierra, obviamente participan en el proceso respiratorio. En las extremidades inferiores tenemos también los equivalentes. Los glúteos, que forman obviamente las nalgas, o bueno, ese es el nombre común, pero el término técnico es el glúteo, que es el músculo. El sartorio que utilizamos para cruzar una pierna, ¿verdad? Cuando movemos la extremidad completa. El bíceps crural, que está detrás de la pierna por la rodilla. El tríceps, que está adelante y extiende la pierna. Los gemelos, aunque el nombre no es gemelos, ¿verdad? Sino que se habla de gastrocnemio, que son los que utilizamos para caminar, forman la pantorrilla y terminan en el llamado tendón de Aquiles. Ahí dice gemelo, ¿verdad? Porque lo saqué de un libro de terminología sencilla, pero se entiende que el gemelo en este caso es el gastrocnemio. Vamos a tener también flexores y extensores de los dedos. Y esa es la comparación entre la extremidad superior y la inferior para que usted se ubique. Miren, bíceps, tríceps y luego los flexores de la mano, ¿verdad? El deltoides, los extensores y luego en la región de la pierna, ¿verdad? Y lo que es el muslo tenemos glúteos, sartorio, el cuádriceps, tenemos los gemelos que en realidad se llaman gastrocnemio, el tendón de Aquiles, ¿verdad? Que a veces tiende a doler cuando estamos mucho de pie y que tiene cierta historia, ¿verdad? Que era como la debilidad en la época media, ¿verdad? Cuando atacaban a una persona, obviamente un guerrero, y entonces se hablaba de el tendón de Aquiles, porque esa era como la debilidad. Ahí tenemos la descripción más completa. Los tendones unen los músculos a los huesos, son flexibles pero no elásticos. Bueno, recordemos en general, los músculos son efectores, ¿verdad? O sea, existe una relación. Primero un receptor, que eran los órganos de los sentidos. Luego se hablaba de el órgano efector, que en este caso produce un movimiento. La célula muscular como la nerviosa son excitables. Esas son las únicas dos células que son excitables, ¿verdad? Que son la fibra muscular y la neurona. Puede ser química o eléctricamente. Ya dijimos que química es a través de neurotransmisores y eléctrica es diferencia de cargas. Acuérdense la relación entre potasio, entre calcio, entre cloro, entre sodio, entre bicarbonato, ¿verdad? Y otros elementos. Producen un potencial de acción que se transmite a lo largo de la membrana. El tejido muscular posee un mecanismo contráctil que es activado por el potencial de acción. Acuérdense, hay potencial de acción y hay potencial de reposo. El de acción obviamente está correlacionado con la transmisión del impulso y el de reposo, como su nombre lo indica, ¿verdad? Está tácito, no hay movimiento y no produce respuesta. Tipos de tejido muscular. Normalmente se hablan de dos, que es el estriado y el liso, ¿verdad? Eso sería lo correcto. Sin embargo, ahí pues hace una aclaración. Entonces no se les olvida, hay músculo liso y hay estriado. La diferencia entre liso y estriado es que el liso no tiene estrías transversales como ocurre con el estriado. El estriado a su vez puede ser muscular, puede ser cardíaco o puede ser esquelético. Esquelético va a inervar prácticamente todos los músculos del cuerpo excepto el corazón. Esa es la diferencia. Miren, el músculo liso tiene una célula fusiforme
es uninucleado y no hay estría. El estriado como tal tiene estrías transversales y va a ser multinucleado, o sea, hay más de una célula, más de 2 células dentro de la fibra muscular. Pero hay una pequeña diferencia entre el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. El cardíaco va a tener comunicaciones entre las diferentes fibras, lo que se conoce como anastomosis. Eso no ocurre en el músculo estriado esquelético, ¿verdad? Prácticamente hay pequeñas diferencias entre ellos. Ese es un esquema ya más, con más color para que ustedes se ubiquen. Miren, liso, muscular esquelético y muscular cardíaco. Y en el otro, los tipos de músculos cuando hacemos un corte transversal. Vemos la pequeña diferencia que en este caso pueda existir, ¿verdad? Entre ellas. Bien, el músculo cardíaco es músculo estriado. La diferencia es que tiene más de un núcleo con apariencia estriada, al igual que el esquelético, pero más pequeño y están interconectadas. Interconectadas, pues prácticamente nosotros lo denominamos anastomosis. ¿Cuál es la función en general? Los movimientos involuntarios del corazón. Estoy hablando del músculo, del estriado esquelético, estriado cardíaco, impulsando la sangre al torrente sanguíneo. Se encuentra en las paredes del corazón y sus fibras musculares están unidas por discos intercalares que permiten que un potencial de acción se propague rápidamente de una célula a otra. La anatomía del corazón, eso es aparte. Sin embargo, como que hay que ubicarse en las partes principales, el pericardio, el endocardio y el miocardio, que es la parte media, que es la más importante, ¿verdad? Que es la que recibe obviamente el impulso y es la que se relaciona normalmente con los infartos. ¿Qué pasa con la parte esquelética? Las células son cilíndricas o alargadas, multinucleadas y con apariencia estriada. Se localizan en los músculos esqueléticos que unen a los huesos y ocasionalmente la piel. El 90% de la masa muscular es músculo esquelético. Creo que eso no nos perdemos porque el corazón, en verdad, prácticamente es como el 10% del resto de los músculos del cuerpo humano. Esa es la parte fisiológica, tiene funciones voluntarias y funciones de contracción rápida. Voluntarias que se relacionan con la comunicación, con el lenguaje, de postura y de estabilidad en las articulaciones y obviamente también de producción de calor. Y la parte, ¿verdad?, de contracción voluntaria que es como el complemento. Ese es un esquema de la célula muscular que la vamos a ver en la segunda sesión para interpretar cada componente que recibe una denominación particular y cómo en este caso se realiza la contracción del músculo. Obviamente está inervada con los nervios porque ya dijimos que hay una unión entre el músculo la célula y el músculo y el sistema nervioso, ¿verdad? Para permitir la unión neuromuscular, neuro de nervio, ¿verdad? O de célula nerviosa y músculo obviamente de fibra. Esa célula va a estar formada por diferentes tipos de filamentos. Aquí vamos a recordar cuáles son las proteínas, actina, miosina, troponina y tropomiosina, porque son los que van a formar los famosos filamentos y van a permitir el movimiento o la contracción del músculo. Por ejemplo, la membrana, en el caso de la célula muscular, es una membrana celular, ¿verdad? Se denomina, tiene un nombre, ¿verdad? Que es el sarcoplasma. Ahí vamos a ir viendo que hay sarcoplasma, hay sarcómero, hay retículos sarcoplásmicos, o sea, tienen una denominación distinta, ¿verdad? Por el tipo de sistema. Y esa es la parte que yo les decía, que las terminaciones nerviosas se unen con la placa motora.
la unión neuromuscular o placa motora. Neuro, ¿verdad? Recuerdo de nervio, y muscular obviamente de músculo, o sea, hay una fusión o una unión directa entre la neurona y la célula muscular para dar una contracción de tipo neuromuscular, ¿verdad? Ya dijimos que el nervio y el músculo, o la neurona y la fibra muscular, son las únicas células del cuerpo de un mamífero o de un animal que es excitable, ¿verdad? Excitable, creo que se ubican que son diferencias de cargas, ¿verdad? O electricidad. Tipos de unión, terminal o presináptica, el sarcolema, la vesícula sináptica, el receptor y la mitocondria. Eso quiere decir cómo se correlacionan los diferentes organelos de ambas células para que se dé el proceso de unión neuromuscular. ¿Cuáles van a ser las consecuencias del movimiento? La fatiga, la atrofia y la hiperatrofia. La fatiga, obviamente, hay un fenómeno natural donde la célula mantiene su contracción o su movimiento, pero hay un momento en que va perdiendo esa calidad y el músculo tiende a cansarse o fatigarse. Eso lo vamos a ver en la parte de la discusión, se conoce como fenómeno de escalera, ¿verdad? Hay un momento, como les digo, que se fatiga. Atrofia y hiperatrofia es cuando el músculo se va dañando por ciertas condiciones, ya sea de naturaleza, porque sobrecargamos la carga, se nos daña el músculo, o por alguna condición genética donde ciertas sustancias pueden dañar el músculo. Y también hay que ver los tipos de contracción. La contracción es el movimiento que se genera a partir del músculo como un órgano efector. Pero tenemos varios tipos de contracción. La principal es la isotónica y la isométrica. La isotónica, el músculo se acorta y la tensión de él permanece constante. Por lo tanto, produce movimiento. Y en la isométrica el músculo no se acorta durante la contracción, por lo tanto no se produce movimiento. Por ejemplo, la hipergastación, que es prácticamente el estar de pie. La sedestación, esa creo que está relacionado con reposo, ¿verdad? Y el control de la postura. Creo que esas son algunas preguntas que se relacionan con la discusión. Eso ya lo habíamos visto, la diferencia entre músculo relajado y músculo contraído. Es importante recordar también el músculo liso. El músculo liso, la célula es fusiforme o es alargada, ¿verdad? No hay estrías o estriaciones y hay un solo núcleo. Va a inervar normalmente las vísceras o los órganos huecos y obviamente los vasos sanguíneos. Ese es un lámina, ¿verdad? Donde se ve es que obviamente la representación del corte longitudinal y transversal. En el longitudinal, para ver la fibra lisa de la pared del estómago, ahí aparece en color verde la separación para que podamos distinguir que la fibra es lisa. Y en la otra es, ¿verdad? Como la parte transversal siempre de la pared del estómago. También vamos a tener funciones relacionadas con los músculos involuntarios que pueden ser lentos y semirrítmicos. Clasificación de acuerdo a la función puede ser agonista, antagonista y sinergista. Agonista interviene directamente en el movimiento, antagonista realiza un movimiento contrario y sinergista es un grupo de músculos que en conjunto se relacionan para realizar el mismo movimiento. Ese es el esquema, ¿verdad? Para ver la fibra, el corte de la fibra.
esa es la contracción del músculo liso, que puede ser rápida o puede ser prolongada. Es rápida, como ocurre en el aparato digestivo y en el urogenital, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos comiendo, vamos a tener un movimiento de contracción rápida, perdón, que es el famoso peristaltismo que se da en el intestino. En la parte urogenital, ¿verdad? Podríamos hablar de la relación que existe con la próstata o con la vejiga, que si está inflamada, por ejemplo, vamos a tener tendencia a orinar un poco más, ¿verdad? Y si está en su posición y no ha crecido, va a estar, no va a haber ninguna dificultad. Y puede haber tónica de contracción prolongada, que puede ser de horas o de días, por ejemplo, las paredes de los vasos sanguíneos, las vías respiratorias y los esfínteres. Fíjense que esta parte, como les decía, era corta, porque donde nos tenemos que detener un poquito más es en la contracción. Eso es lo más relevante dentro de la parte de generalidad, ¿verdad? Dentro de lo que es el sistema musculoesquelético. Quizás ahí lo que me hace falta es como ver el documento en un PDF que más nos está hablando. Creo yo que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Ya dijimos que es un tejido excitable. Ya dijimos en este caso que hay movimientos voluntarios y movimientos involuntarios, ¿verdad? El movimiento, bueno, ahí tenemos cómo podría ser el movimiento como tal en invertebrados sin exoesqueleto, en artrópodos, en equinodermos y obviamente en, ¿cómo se llama? En vertebrados. Eso creo que está en la otra sesión, que es el aparato locomotor sin exoesqueleto, como ocurre en los celenterados. O sea, se entiende que que el sistema esquelético debe de, el muscular, ¿verdad? Perdón, es el muscular el que está protegido por el esqueleto. Sin embargo, en los animales inferiores no hay exoesqueleto, ¿verdad? El exoesqueleto prácticamente es común en algunos artrópodos. Eso los pone en desventaja, ¿verdad? Por eso es que se habla de una clasificación entre invertebrados y vertebrados. La clasificación está basada en la presencia de la columna vertebral o protectora del sistema muscular, ¿verdad? A partir del esqueleto. En algunos invertebrados, pues los músculos están asociados a un sistema de tubos y ampollas llenos de agua, que es lo que conocemos como sistema ambulacral, que es el característico de los equinodermos. En este caso, la presión del agua proyecta los pies ambulacrales hacia el exterior y las estrellas, que es uno de los ejemplos del grupo de los equinodermos, ¿verdad? Se desplaza. Eso es lo que está dando a entender. En cambio, en los vertebrados, los músculos están anclados a las piezas del esqueleto interno. O sea, el esqueleto es endo, ¿verdad? No es exo como ocurre en los invertebrados. En los vertebrados, los músculos se contraen y tiran de los huesos. Las extremidades se mueven y el animal, en este caso, se desplaza. Eso es la parte anatómica que usted debe de recordarse, y eso creo que está en la siguiente sesión. Sin embargo, es importante recordarla en ambas porque la primera parte pues está enfocada en recordar más que todo la anatomía. La segunda ya va enfocada en el reconocimiento de la parte fisiológica, cómo funciona el músculo. Entonces, creo yo que eso sería de lo más relevante de la primera parte. Recordemos, ¿cómo se llama? La anatomía de la célula muscular.
Ahí tenemos que es el corte, ¿verdad? Del tejido. Tenemos el epimicio, el perimicio y el endomicio, dependiendo si es externo, medio o interno. Obviamente está inervado por vasos sanguíneos, o sea, el músculo, ¿verdad? Necesita también de las células sanguíneas para que puedan llevar ciertos nutrientes, de llevar ciertas, acuérdense que el sistema circulatorio a través de los vasos sanguíneos van a desplazar los nutrientes a los diferentes tejidos. Creo que eso es lo principal. Luego es como el recordatorio de los tipos de músculo. Miren, músculo, esa es la clasificación más acertada, músculo liso y músculo estriado. Luego el estriado puede ser esquelético o puede ser cardíaco. Luego viene el esquema, ¿verdad? Del esquelético, del liso y del cardíaco. El esquelético, entre liso y estriado, la diferencia es la presencia de las estrías transversales y en la cantidad de células que contiene cada tejido. El liso es mononucleado o uninucleado y el esquelético, ¿verdad? O el estriado como tal es multinucleado, va a tener muchas células. Ahora, entre cardíaco y esquelético, la diferencia, ¿verdad? Es el hecho de que el cardíaco está inervado o hay comunicación entre sus células a través de lo que conocemos como anastomosis. Y el cardíaco, como su nombre lo indica, solamente en el corazón va a estar presente, ¿verdad? Y creo que con esto me voy a quedar en la primera sesión, que es la estructura de la fibra muscular. Va a tener obviamente el núcleo, va a tener el retículo. Fíjense que se tienen que ubicar. El retículo endoplásmico es la parte de la membrana externa que obviamente comunica con el citoplasma, ¿verdad? Siempre está ahí, independiente si es célula vegetal o animal. Eso no se nos tiene que olvidar. Lo único que músculo obviamente no hay en la célula, en la parte de la vegetal, ¿verdad? Porque esa es una característica de los animales. Hay que revisar esas conexiones, se van a llamar miofilamentos. Allá en el sistema nervioso, esas uniones se les conoce como nervios. Y en este caso forman miofilamentos. Los miofilamentos van a formar miofibrillas y las miofibrillas van a formar filamentos gruesos y filamentos delgados. Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Esos filamentos pueden ser de actina, eh, actina, troponina, ¿verdad? Que van a formar ciertos filamentos y la miosina, ¿verdad? Va a formar otros. Esa parte es un poco tediosa, pero vamos a ver cómo superamos esa condición. Para el caso, espérenme que ahí se me corrió, para el caso del músculo, vamos a tener, ahí está, esa es la forma correcta de estudiarlo. O sea, nosotros vamos a ir de lo macro a lo micro. Ahorita nosotros dijimos que era un músculo, la relación que hay contra tendones, contra articulación, contra tendones, articulación y otras estructuras. El músculo va a estar formado por haces musculares, los haces por las fibras, que son las células musculares. Las fibras a su vez van a estar formadas por miofibrillas, que son fibras pequeñas de tejido muscular o de célula muscular, y la miofibrilla va a estar formado por miofilamentos. Los miofilamentos ya se están refiriendo a las proteínas que forman parte de la contracción del músculo. Y vamos a ver que hay filamentos gruesos y filamentos delgados. Y termino esta primera sesión. Necesito que se ubiquen la diferencia entre las principales proteínas, que son la actina y la miosina. La actina es globular y la miosina es filamentosa, o sea, forma una especie de cilindro, ¿verdad? Eso es lo que hay que revisar.
Con respecto a las diferencias, la miosina, ¿verdad? Obviamente es filamentosa y la actina es globular, pero también en cuanto a la composición, entre el 60 y el 70% de las proteínas totales van a ser miosina y esta va a formar filamentos gruesos, ¿verdad? Miosina está asociado a filamento grueso y actina, troponina y tropomiosina está asociado a filamentos delgados. Eso es lo que tenemos que ver. Aquí en esta parte se une la anatomía con la fisiología. Y hay que abonar que los organelos de la fibra muscular, algunos tienen una denominación distinta. Por ejemplo, el retículo endoplásmico no se va a llamar así, se va a llamar retículo sarcoplásmico. Y así vamos a ir viendo los otros componentes para que, ahí están, miren, los otros componentes. Esto solamente ocurre en la fibra o la célula muscular. La membrana ahí se va a llamar sarcolema, el citoplasma se llama sarcoplasma, el retículo se va a llamar sarcoplásmico y la mitocondria se llama sarcosoma, ¿verdad? Y si esto cambia, significa que va a tener un organelo bien especializado. Por ejemplo, ya dijimos que en cuanto a mitocondrias, el músculo va a tener una gran cantidad de mitocondrias por la acción, en este caso, que realiza. Y obviamente esta membrana de la fibra va a tener siempre las características de la misma membrana de la célula animal en este caso, ¿verdad? Va a ser selectiva, permeable a ciertas sustancias, pero vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que hace cada componente particular. Bien, entonces detengo la grabación. A las 10:30 nos volvemos a conectar para la segunda parte. Yo creo que a las 10:30 que empecemos, a las 11:30, 11:45, ya he terminado, porque la otra parte de músculo es puntual. Esta semana prácticamente nosotros terminamos el sistema muscular, porque lo que continúa es un capítulo que usted va a leer del libro, porque no crea que solo es la clase que yo les dé, sino que van a leer ciertos capítulos del libro, tanto de molecular como de fisiología. Por ejemplo, en este caso, van a leer un documento que es tejido muscular, y hay otro que habla entre relación, que se habla de músculo excitable, que es un capítulo del libro. Voy a ver si lo puedo descargar, solo el capítulo, para subírselo, y si no, pues le voy a decir qué capítulo o qué páginas son las que va a leer, ¿verdad? Nos vamos a quedar acá. Entonces, 10:30 nos volvemos a conectar.